Gusto ver a cada uno que ha tomado el tiempo para venir a escuchar de la palabra. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, por favor. La carta de Pablo a los romanos. Busque los evangelios, después de los evangelios está Hechos y después de los Hechos está Romanos. Romanos capítulo 1 y vamos a leer los primeros 15 versículos de Romanos 1. Romanos capítulo 1, capítulo es el número grande, versículo es el número pequeño. Primero va el capítulo y después va el versículo. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y al apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hay distintas maneras en las que podemos preparar un tema para dar la enseñanza en las reuniones de la iglesia. Y yo quiero animar a los hermanos aquí que están presentes, que son varones, porque como se ha mencionado en estas reuniones, la enseñanza es exclusiva para los varones según 1 de Corintios 14 y según 1 de Timoteo 2. Las mujeres, ellas en las reuniones de la iglesia guardan silencio. Pablo habla en Tito que en las casas las mujeres de mayor edad pueden enseñar a las hermanas de menor edad. En el hogar pueden tener esas pláticas, pueden considerar la palabra de Dios, pero en la iglesia Dios manda que la enseñanza sea dada por los varones. Y entonces el propósito es que varones que hayan aceptado a Cristo, que hayan sido bautizados y que están viviendo una vida en orden, tienen buen testimonio y que tienen el deseo, porque no podemos obligar a alguien a hacer algo que no quiere, pero sí deberíamos de estar dispuestos a que Dios nos utilice y no negarnos en lo más que podamos, pero la intención es que sean ustedes, los varones, que puedan ir dando enseñanzas en estas reuniones y que no seamos siempre nosotros. Y hay distintas maneras en las que podemos preparar una enseñanza. Por ejemplo, usted pudiera preparar una enseñanza considerando la vida de Timoteo
Y entonces lo que usted haría sería buscar todo lo que usted pueda encontrar acerca del hermano Timoteo y poder dar una biografía, si así lo podemos llamar, de su vida. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue su niñez? Si es que la Biblia nos lo dice. ¿Será que la Biblia nos dice cómo aceptó a Jesucristo? ¿Cómo fue su servicio al Señor? Y poder explicarle a los hermanos distintas cosas que podemos aprender de la vida de una persona. Puede ser Timoteo, o si quiere usted irse al Antiguo Testamento, puede ver la vida de Moisés, por ejemplo. Usted dice, yo en esta noche quiero ver la vida de Moisés, y otra vez usted busca darnos un repaso de las cosas que podemos aprender de la vida de ese varón. No tiene que ser solamente varones, podemos ver muchas mujeres en la Biblia que se nos enseña acerca de su vida y que Dios las ha puesto y los ha puesto en su palabra como ejemplo para que usted y yo podamos seguir ese ejemplo en nuestros días. Esa es una manera en la que podemos preparar una enseñanza. También podemos dar una enseñanza enseñando un tema. Usted dice, yo quiero, hermanos, dar una enseñanza sobre la venida del Señor Jesucristo. Y entonces usted va a encontrar en la Biblia los pasajes pertinentes a ese tema. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Y usted nos da una explicación de qué es lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Esa es otra manera en la que podemos presentar una enseñanza. También podemos ver una palabra que se repite. Por ejemplo, si usted lee la carta a los Filipenses, se va a dar cuenta que en esa carta se repite mucho la palabra gozo. Y entonces usted puede preparar un tema viendo qué es lo que Pablo nos enseña acerca del gozo en la carta de Filipenses. Y usted nos puede dar una enseñanza en base a una palabra y el uso que se le da, ya sea en un libro o en toda la Biblia. Pero lo que yo quiero que podamos ver es que también podemos dar una enseñanza tomando un pasaje en la Biblia de versículos consecutivos. Y a esto se le llama enseñanza de forma exposición, porque vamos versículo por versículo, palabra por palabra. Así es como Dios nos ha dado su palabra. Entonces es una manera muy efectiva de poder enseñar la palabra del Señor. En los distintos lugares donde nosotros hemos trabajado en el Evangelio, nosotros animamos a los creyentes que por lo menos una vez a la semana se reúnan para estudiar un capítulo de la Biblia. Y entonces vamos a decir que ya lo comenzáramos a hacer, nos sentaríamos todos y un hermano lee la porción, el pasaje, y comenzamos a considerarlo los varones, haciendo preguntas y haciendo comentarios. Eso es en base a una reunión que encontramos en Hechos 20, en Troas. Y lo que haríamos en esa reunión sería ir viendo el capítulo, palabra por palabra, versículo por versículo. Y entonces, qué bonito sería que aquí en Magdalena ustedes pudieran ir viendo toda la Biblia en ese sistema, en ese formato. Así no nos perdemos de nada. Así el predicador no puede acomodar el mensaje a su antojo. Así no pueden haber temas que digamos, no, pues Romanos 7 habla de un tema que no nos gusta, entonces no. Si consideramos la Biblia y la estudiamos así en la iglesia consecutivamente, va a haber toda una variedad de alimento espiritual que se le va a poder dar al pueblo del Señor. Entonces, vamos a ir viendo la carta a los romanos mientras Dios vaya dando oportunidad, versículo por versículo, en cada uno de los capítulos. Entonces, el versículo 1. Si usted escribe una carta o un correo electrónico a alguien, su nombre, mi nombre lo pondríamos hasta abajo, ¿verdad? Escribiríamos lo que vamos a escribir
y al final escribiríamos atentamente fulano de tal. Pero en los tiempos del apóstol Pablo era al revés, y entonces Pablo incluye su nombre Pablo porque él está indicando que él es el escritor. Ahora sabemos que Pablo él está escribiendo bajo la guía del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza a Pablo. Ahora, ¿qué podemos ver acerca de la vida de Pablo? ¿Se acuerda que él era un hombre sumamente religioso? Él era un hombre muy estudiado del Antiguo Testamento. ¿Y a qué se dedicaba Pablo? Él se dedicaba a arrastrar a los cristianos, a sacarlos de sus casas y a llevarlos ante las autoridades para que las autoridades encarcelaran a esos cristianos o los mataran. Y un día él iba camino a Damasco y como a mediodía se le apareció una luz que brillaba tanto que lo tiró de la bestia donde iba montado y perdió él su vista. Por algunos días estuvo ciego. Y él escucha la voz que dice: yo soy Jesús de Nazaret. Y Jesucristo le dice ciertas cosas a Saulo de Tarso. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y después pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vemos que ahí es cuando Pablo se convierte al Señor Jesucristo. Y Pablo, cuando él se convierte al Señor, el Señor le indica que él va a salir a predicar el Evangelio. Él va a llevar su palabra por varios lugares. Esa era la encomienda que Dios le dio. Y entonces el apóstol Pablo, con la ayuda del Señor, él tuvo el privilegio de poder predicar en Corinto, en Tesalónica, en distintos lugares en Asia, en Galacia, y él fue predicando el Evangelio. Personas se convirtieron al Evangelio, se bautizaron, se formaron iglesias, y él se iba a trabajar a otro lugar. Esa es la verdadera función de un evangelista, de un maestro, de un misionero. Dios nunca quiere que alguien de fuera llegue a predicar el Evangelio y que se quede en un lugar como el pastor. No, el que llega, quizás él tendrá que ser el que está predicando, pero al convertirse otros y al haber un grupo de hermanos que se están congregando, van a ser los hermanos y las hermanas de ese lugar que van a tener las responsabilidades para que la iglesia continúe. Y entonces Pablo, él viajó. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, usted puede leer ahí la historia de los recorridos que dio Pablo. Él hizo 3 viajes misioneros. Viajó a distintos lugares predicando y enseñando la palabra. Ahora, fíjese cómo se identifica Pablo. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Después él va a decir que él es apóstol. Y me llama la atención la humildad de Pablo. Quizás si yo fuera apóstol, lo primero que le quisiera yo decir a ustedes es que soy apóstol de Jesucristo. Pablo no. Él muestra esta humildad. ¿Por qué? Porque él dice ser siervo de Jesucristo. Esta palabra aquí, siervo, significa esclavo. Esclavo. Y así usted y yo, cuando no éramos creyentes, éramos esclavos al pecado. El pecado nos dominaba, dictaba lo que íbamos a hacer. Pero en el momento que creímos en el Señor, en el momento que pusimos nuestra fe en Él, dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesucristo. Entonces, ¿el cristiano puede vivir una vida de triunfo sobre el pecado? Claro que sí. No hay ninguna razón por la que un creyente, y la realidad es que un verdadero creyente, por accidente, vamos a decirlo así, va a pecar, pero no va a pecar continuamente. Sería muy extraño que una persona diga ser creyente, pero que sea una persona habituada a la mentira. O que alguien diga ser creyente, pero sea habituada a
la idolatría, o a la borrachera, o al robo. No, el Evangelio hace un cambio en la vida de la persona, y la persona deja de ser siervo del pecado. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Romanos 6, y pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, usted tiene que recordar que ya no puede hacer lo que usted quiere. Yo ya no puedo hacer lo que yo quiero. Ahora somos esclavos de Jesucristo. No tenemos voluntad. Cristo dio su vida por nosotros y ahora nosotros vamos a querer hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora él dice, llamado a ser apóstol. Ahora, hay diccionarios que podemos conseguir para que podamos estudiar la Biblia a fondo. Y si buscamos la palabra apóstol en un diccionario bíblico, vamos a encontrar que la palabra significa un mensajero, un delegado, un representante. El Señor Jesucristo se acordará cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él eligió a 12 apóstoles. Y a esos apóstoles Él los mandó a que predicaran y a que sanaran en su nombre. Eran representantes de Él. El último apóstol en ser elegido por Jesucristo, ¿quién fue? Si vamos a 1 Corintios 15, encontraríamos que el último apóstol en ser llamado apóstol fue Pablo. ¿Se acuerda que Judas se guindó de un árbol, se ahorcó por lo que él había hecho al traicionar a Jesucristo, se rompió la rama, se murió? Y cuando llegamos a Hechos capítulo 1, encontramos que el apóstol Pedro se levanta delante de los hermanos y él hace ver que hay que elegir a alguien que tome el lugar de Judas Iscariote. Y habían dos que iban a tomar su lugar. Uno se llamaba Justo, el otro se llamaba Matías. Y lo que hicieron los hermanos fue echar suertes. Y a través de esas suertes, ellos supieron que Dios estaba eligiendo a Matías a tomar el lugar de Judas Iscariote. Pasa un poco de tiempo y el Señor Jesucristo, cuando se le aparece a Pablo, Pablo es también elegido apóstol de él. Y 1 Corintios 15 nos enseña que el último al que Cristo se le apareció fue a Pablo. Ahora, la pregunta sería, ¿hay apóstoles hoy en día? Yo en internet veo una predicación del apóstol fulano de tal, o a veces vemos anuncios que anuncian que a tal lugar, a tal hora va a llegar el apóstol y él va a dar su prédica y él va a dar su profecía. Bueno, la Biblia nos enseña que hay distintos requisitos para poder ser apóstol. Número 1, tuvieron que haber estado con Jesucristo. 2, tuvieron que haberlo visto después de su resurrección. 3, tuvieron que haber sido llamados por Cristo mismo. O sea que nadie hoy en día puede cumplir con esos requisitos. Nadie hoy, ni aquí ni en la China, puede decir que yo vi a Cristo resucitado. No, 1 Corintios 15 nos enseña que a Pablo, él fue el último al cual se le apareció el Señor. También, uno no puede ir a una universidad o un seminario cristiano para que alguien le pueda decir, tú de ahora en adelante eres apóstol. No, ¿de dónde recibió Pablo su apostolado? Él dice, llamado a ser apóstol. ¿Quién lo llamó? Lo llamó el Señor Jesucristo. Entonces es indispensable que si alguien es apóstol, tiene que haber sido llamado por el Señor Jesucristo mismo. Entonces, la pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día? No, no hay apóstoles. Pero dice aquí Pablo en el versículo 1, y es importante que mantenga su Biblia abierta para que me vaya siguiendo aquí, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Apartado para el Evangelio.
¿Cómo es que el Señor vio en el apóstol Pablo a alguien que él iba a apartar con un propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios para el apóstol Pablo? Bueno, en Hechos capítulo 9 y el versículo 15, vemos que Dios aparta a Pablo para que él le predique el evangelio a los gentiles. En Hechos capítulo 9 y versículo 15, lo puede leer después en casa. Usted va a ver que el Señor Jesucristo le hace claro a Pablo que él quería que Pablo llevara el evangelio a los gentiles. Ahora, ¿qué importancia hay en eso? Bueno, ¿se acuerda ya en los días de Moisés, cuando Dios elige a un pueblo? Fue el pueblo de Israel, no a los gentiles. Gentil es cualquier persona que no tenga la nacionalidad de ser judío. Yo soy gentil, porque no tengo sangre judía. Usted, a menos de que usted me pueda mostrar que sus padres, sus abuelos son judíos, creo que todos aquí también somos gentiles. No tiene nada de malo, es una nacionalidad nomás. Cualquier persona que no es judía es gentil. Entonces Dios en los días de Moisés elige a un pueblo, y al pasar el tiempo, Dios ve en Israel rebeldía, manda profetas a que les prediquen, no hacen caso. Llega Juan el Bautista, no le hicieron caso muchos de ellos. Llega el Señor Jesucristo y lo ponen sobre la cruz. Israel estaba diciendo muy claramente: no queremos ya nada con Dios. Entonces llega el día de Pentecostés, se forma la primera iglesia en Jerusalén. Poco tiempo después Pablo se convierte, y ahora ¿qué le dice el Señor a Pablo? Yo quiero que tú vayas y le prediques a los gentiles. Eso causó mucha confusión entre los hermanos judíos. Usted puede leer en los Hechos de los Apóstoles que para ellos era imposible. No, es que no pueden haber gentiles creyentes. Y luego la cosa también se complicó porque los hermanos judíos decían: bueno, sí pueden haber creyentes que son gentiles, pero tienen que circuncidarse, así como lo mandó nuestro padre Abraham. Así los gentiles también, si ellos dicen ser creyentes en Cristo, ellos tienen que cumplir con la circuncisión. Cuando nosotros sabemos que la circuncisión era una señal del pacto entre Dios e Israel, la circuncisión ya no aplica para nosotros hoy en día. Si el doctor le sugiere a usted cuando tuvo un hijo circuncidarlo por razones de higiene, esa es otra cosa. Pero por razones bíblicas ya no estamos bajo esa ley, y por lo tanto los gentiles no tenían que circuncidarse para mostrar que realmente eran salvos. Pero Pablo sale a comenzar a predicarle a los gentiles, y Dios comienza a bendecir su palabra. Y por eso es que Pablo dice aquí que él había sido apartado para el evangelio, y específicamente a predicarle a los gentiles. En Hechos 13 podemos ver que la iglesia en Antioquía recibió instrucción por el Espíritu Santo que tenía que apartar a Pablo y a Bernabé para que salieran de Antioquía a predicar el evangelio. Entonces Pablo dice ser apartado para el evangelio de Dios. Hermano, yo no sé cuál será el propósito de Dios para su vida, pero para algo Dios le ha apartado. Hermana, yo no sé qué planes tiene Dios para su vida, pero sí sé que cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, así como Pablo, hemos sido apartados, hemos sido separados para poder hacer una obra en especial que sea para el bien del evangelio y para la gloria de Dios. Vamos al versículo 2. Bueno, antes de seguir, Pablo me llama la atención que dice el evangelio de Dios. Y cuando mencionamos o vemos la palabra evangelio, evangelio significa buena noticia. Buena noticia porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de que el pecador va a la perdición, la buena noticia es que hay salvación, hay perdón de pecados por medio del Señor Jesucristo, por su muerte y su resurrección. Ahora,
el hecho de que es el Evangelio de Dios, ¿qué nos indica? Que el Evangelio no es un mensaje de hombres, el Evangelio es un mensaje que viene de Dios. Ahora, hablando del Evangelio, ahora sí podemos pasar al versículo 2. Pablo dice que Dios, Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo nos está enseñando que el Evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de arrepentimiento de pecado y de fe en el Señor Jesucristo, lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. ¿No ve? Hay un versículo en Hebreos que nos dice que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Hoy en día, la única manera en la que nuestros pecados pueden ser perdonados es en base a la sangre de Cristo. No por obras, no por agua, no por dinero. La única manera en la que nuestros pecados pueden ser lavados es por la sangre del Señor. Pero no ve, lo mismo era en el antiguo pacto. ¿Cómo? Muy fácil. El pueblo de Israel, cuando cometía pecado, ¿qué era lo que quitaba su pecado? La sangre de los animales que sacrificaban. Es exactamente lo mismo. Ya sea el antiguo pacto o el nuevo pacto, Dios dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. A ese tipo de cosas se refiere Pablo cuando Dios dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Por ejemplo, también en Habacuc, es una profecía que está casi al final del Antiguo Testamento. En Habacuc capítulo 2 y versículo 4 leemos una frase que se repite 3 veces en la Biblia, y es: el justo por la fe vivirá. Lo encontramos aquí en Romanos, lo encontramos más adelante en el Nuevo Testamento, que el justo por la fe vivirá. ¿No ve? Y en Habacuc también lo encontramos. Lo que quiero enfatizar es que ya sea el antiguo o el nuevo, la salvación es mediante sangre, ya sea sangre de animales, sangre del Señor Jesucristo. Pero la salvación también siempre ha sido a través de la fe. En nuestros días, ¿cómo alguien acepta a Cristo? ¿Cómo alguien es salvo? Teniendo fe en Cristo, confiando que Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo es que eran, si podemos decirlo así, salvados en el Antiguo Testamento? Era igual. Lea Hebreos capítulo 11. ¿Qué nos dice Hebreos 11? Por la fe, Abel. Por la fe, Moisés. Por la fe, Abraham. ¿No ve? La fe siempre ha sido lo que ha salvado a las personas. Y entonces podemos encontrar como Pablo dice que Dios había prometido el Evangelio aún en las Santas Escrituras a través de los profetas. Hemos visto en casi todas las noches profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Isaías 9 nos profetiza que la Virgen iba a concebir. Isaías 53 nos profetiza la muerte del Señor Jesucristo. El Salmo 22, el Salmo 69 nos profetizan la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces lo que Pablo está diciendo es: este evangelio realmente no es tan nuevo. No, este es un mensaje que aún los profetas del Antiguo Testamento lo han venido anunciando. Ahora, en el versículo 3 vamos a ver otra cosa acerca del evangelio, hermano. Dice, acerca de su Hijo. Eso es muy importante. El enfoque del evangelio, ¿cuál es? Es el Hijo. En nuestros tiempos se predica mucho el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir. Ese no es el evangelio que tenemos en las Escrituras.
También es muy común el evangelio de la sanidad. Traen a personas de fuera y en vez de predicar el evangelio verdadero, lo único que se la pasan hablando es sobre la sanidad. No. El verdadero evangelio es acerca de su Hijo. Pablo dice en 1 Corintios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él también dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y si puedo animar a mis hermanos varones que un día van a predicar el evangelio, enfóquense en Cristo. Enfóquense en poder hablarle a los que están escuchando acerca de los sufrimientos de Cristo y que la salvación únicamente está en Él. Entonces, este mensaje, el evangelio, es acerca de su Hijo. Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos dice Pablo acerca de Jesucristo en el versículo 3? Que era del linaje de David. Ahora, linaje es descendencia, pero nos preguntamos, ¿qué importancia tiene que Jesucristo haya sido de la descendencia de David? Si usted lee en el Antiguo Testamento, hay algo que usted va a leer que Dios le promete a David. Dios le prometió a David el trono eterno. David fue rey. Fue de los mejores reyes que tuvo Israel. La Biblia dice que David era un varón según el corazón de Dios. Su hijo Salomón tuvo el privilegio de poder edificar el templo. Antes Israel se reunía alrededor de la presencia de Dios en el tabernáculo, en esa tienda que se iba moviendo de lugar a lugar cuando la nube, la presencia de Dios que se manifestaba en la nube se movía. Tenían que desarmar todo y tenían que establecerse donde permanecía esa nube mientras Israel viajaba de Egipto a la tierra prometida. Pero en los días de David, Dios dijo, ya no quiero una tienda, yo quiero que me edifiquen una casa. Pero David tenía sangre sobre sus manos porque él era general del ejército y había ganado muchas batallas. Dios dice, tu hijo Salomón va a edificar el templo. Pero una y otra vez, Dios le prometió a David que el trono iba a permanecer en su familia. Por eso es importante que el Señor Jesucristo haya sido descendencia de David. Un día el Señor Jesucristo va a ser reconocido al final de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 19 leemos que el Señor Jesucristo va a venir a la tierra por segunda vez. Y Él va a derrotar a todas las naciones en la batalla de Armagedón. Y ahí Él va a ser coronado y reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a reinar por 1000 años sobre esta tierra. Ahora, Dios va a cumplir su propósito, su promesa que le hizo a David hace miles de años. Le dijo a David que el trono iba a ser siempre para él, para su descendencia. Y cuando Cristo reine, Dios habrá cumplido su promesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo en su genealogía, su árbol genealógico, si usted lee Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, usted va a leer que Jesucristo, sus padres terrenales, María y José, ¿de dónde venían? De la familia de David. Entonces era indispensable que el Mesías, que el Cristo, viniera de la descendencia de David. Y así fue. Dios permitió que a través de la línea de la familia de David pudiera nacer el Señor Jesucristo. Esto es muy importante para judíos que iban a leer la carta de los romanos. Poder confirmar que el Señor Jesucristo no fue cualquier varón. Él viene del linaje de David y Él tiene el lugar indicado sobre el trono. ¿Sabe lo triste? Es que si usted habla con un judío hoy en día, hay muchos judíos aquí en México, hay muchos judíos por todo el mundo y obviamente los hay en Israel. Pero si usted habla con un judío, el judío le va a decir que Cristo no ha venido, que el Mesías no ha venido, que lo están esperando todavía. Y si usted les habla y les dice que Jesús es el Mesías, ellos hasta se enojarían con usted. Ellos dirían, ¿cómo el Mesías va a nacer en un pesebre?
No, el Mesías tiene que venir en gran poder y gloria. No puede nacer en un pesebre. El Mesías tiene que ser reconocido globalmente. Y la vida del Señor Jesucristo fue una vida de rechazo. Jesucristo dijo: las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice el profeta Isaías acerca de Jesucristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, le menospreciamos y no lo estimamos. Leímos en Juan capítulo 1 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El judío le dice a usted: ¿cómo me va a decir que el Cristo va a morir sobre una cruz? ¿Desnudo? ¿Ensangrentado? ¿Con una corona de espinas? No, ellos dicen: ese no puede ser el Señor Jesucristo. Y lo que no se han dado cuenta es que aquel que va a reinar en el milenio sobre esta tierra es aquel que murió en la cruz. Y si usted lee en Zacarías y en Apocalipsis 1, la Biblia nos enseña que cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez y las naciones comandadas por el anticristo estén reunidas en la batalla del Armagedón, esperando su venida para poder derrotar al que es el heredero del trono eterno, ¿sabe lo que van a hacer? La gente va a ver a Cristo descender, van a ver al que fue traspasado, y la Biblia dice que van a llorar, como cuando un padre de familia pierde a un hijo primogénito. Van a llorar. ¿Por qué? Porque el pueblo judío y también los gentiles se van a dar cuenta que aquel que murió en la cruz, aquel que sufrió, es aquel que viene, pero ya no viene como Salvador. Él ahora viene como juez y ya no dará la salvación a aquellos que no le hayan aceptado. Y entonces el Señor Jesucristo, Pablo dice, Él es el linaje de David. Ahora, ¿qué significa, hermanos, cuando dice ahí al final del versículo 3 que era del linaje de David según la carne? Usted sabe que el Señor Jesucristo es Dios y que Él, cuando fue concebido en el vientre de María, ahí es cuando Dios se encarnó. A veces escuchamos la palabra encarnarse o encarnación. Sencillamente significa en carne. Dios en carne. Dios es espíritu. El Padre es espíritu. El Señor Jesucristo, antes de haber nacido de María, allá en el cielo, Él también era espíritu. Y el Espíritu Santo también es obviamente espíritu. Pero en el momento que el Espíritu Santo concibió a María con el Señor Jesucristo y comenzó ese bebé a desarrollarse en su vientre, Dios, Jesucristo, se hizo carne. ¿Sí? Antes de Belén, Él era espíritu. Después de Belén, Él comenzó a tener un cuerpo que Dios le preparó. Y cuando Cristo se fue al cielo, Él se fue de la manera diferente a la que vino antes de venir. Antes de venir era espíritu, pero cuando regresó al cielo después de haber resucitado, Él regresó con un cuerpo. Hoy en día, Cristo es el único en el cielo que tiene un cuerpo. Todas las personas que aceptan a Cristo y mueren, sus cuerpos están sepultados, están en el cielo, pero en alma, no tienen cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, los que estén vivos y hayan sido salvos se van con su cuerpo al cielo, transformado, glorificado. Y los hermanos que hayan muerto, Cristo los va a resucitar. Y ahora sí, el cielo se va a poblar de personas que tienen cuerpo. Pero ahorita Cristo es el único que tiene cuerpo. Y entonces cuando Pablo dice aquí que Él es del linaje de David según la carne, es porque Jesucristo se encarnó. Pero Él va a decir, no solamente fue hombre, porque Él dice, fíjese en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios.
O sea que Cristo tiene dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre a la misma vez. Es un misterio, hermanos. Pablo lo dice en Primera de Timoteo: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Yo no puedo entender perfectamente que Cristo es 100% Dios y es 100% hombre, pero la Biblia me lo dice y yo tengo que creerlo. Cristo no fue mitad Dios y mitad hombre. No, Él fue completamente Dios, completamente hombre, obviamente que sin pecado. Pero Cristo fue hombre en el sentido que así como usted y yo nos cansamos, Él se cansó. Juan capítulo 4 nos dice que Él se cansó del camino. Así como usted y yo sentimos sed, Él sintió sed cuando estaba sobre la cruz, cuando llegó al pozo de agua con esa mujer con la que Él habló en Juan capítulo 4. Así como usted y yo sentimos hambre, Él sintió hambre. Así como usted y yo sentimos tristeza, Él también sintió tristeza. Entonces, en ese sentido, Él fue exactamente como nosotros. La Biblia enseña en Hebreos que Él fue tentado en todos los puntos, pero Él fue sin pecado. Entonces, hermanos, Cristo fue Dios y es hombre a la misma vez, pero sin pecado. Mucho cuidado con predicaciones o con escritos, libros, revistas que usted lea, que Cristo no pecó, pero pudo haber pecado. Eso es blasfemia a Jesucristo. Algunos dicen: Cristo no pecó, pero era porque Él no sabía, pero dan la posibilidad de que Él sí pudo haber pecado. No, hermanos, le voy a decir: Cristo no pecó. No pecó. Pablo dijo de Él: no conoció pecado. Pedro dijo de Él: no hizo pecado. Juan dijo de Él: en Él no hay pecado. Cristo no pecó. Pero la Biblia va aún más después de eso. Cristo no pecó, pero no solamente no pecó, pero no podía pecar. No existía la posibilidad. Y la Biblia aún va más allá de eso. La Biblia dice que Él ni pudo haber sido tentado para hacer pecado. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo, cuando el diablo lo tentó en el desierto por 40 días, ¿se acuerdan? El diablo le dijo: convierte las piedras en pan. Uno dice: ¿qué tiene de malo? Tenía hambre, 40 días sin comer. El problema es que si él convertía las piedras en pan, él iba a estar haciendo algo por su propia voluntad y no bajo la voluntad de su Padre. Y Cristo no fue tentado, o sea, ni se la pensó. Él dijo: no, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo después lo llevó al pináculo, a la parte más alta del templo en Jerusalén, y le dijo que se lanzara. Y los ángeles lo iban a recoger para que su pie no tropezara. ¿Qué tiene de malo que lo haya hecho? Es que si Cristo hubiera hecho eso, era para su propia vanagloria. Era tratar de buscar hacer algo ligeramente para ganarse el favor de Dios, para tentar a Dios. Cristo le cita a Satanás otro versículo en Deuteronomio: no tentarás a Jehová tu Dios. Luego lo llevó al monte, le dijo que se postrara delante de él y que le iba a dar todos los reinos. Lo que quiero enfatizar es que Cristo no pecó, Cristo no podía pecar, pero Cristo tampoco podía ser tentado para pecar. Él es absolutamente perfecto. Cualquier enseñanza, comentario, idea que da la posibilidad de que Cristo pudo haber pecado es falsa doctrina, es blasfemia al Señor Jesucristo, y eso es algo que obviamente tenemos que evitar como creyentes. Ahora, Pablo nos va a decir algo acerca del Espíritu Santo. Si ve ahí en el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, y ahorita vamos a ver cuál poder se está refiriendo.
según el Espíritu de santidad. Ahora, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo tiene más de 30 nombres en la Biblia. Yo no sé si sabía que el Espíritu Santo tiene muchos nombres, muchos títulos en la Biblia. Y quiero nomás decir algo acerca del Espíritu Santo, ya que estamos hablando de Él. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Lo voy a decir otra vez, porque hay una secta religiosa que enseña que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza activa de Dios. No, y usted, si abre la Biblia que ellos manejan, el Espíritu Santo no aparece. Cuando debe de aparecer el Espíritu Santo, lo borran y ellos han puesto ahí la fuerza activa. No, eso también es blasfemia. Eso también es falsa doctrina. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son distintas personas, ¿sí? El Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Los tres son personas distintas, pero los tres son Dios. Los tres tienen funciones distintas. El Padre tiene su función, el Hijo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función, pero los tres son Dios. Los tres son igual en esencia, son Dios. Los tres son igual en poder. Los tres son omnipotentes. No pueden ser limitados su poder porque son Dios. Y número tres, existen a la misma vez. Son coexistentes, lo pudiéramos decir así. Hay una enseñanza de algunos que dicen que primero existió el Padre, Él desapareció, luego existió el Hijo, Él dejó de existir y ahora el que existe es el Espíritu Santo. No puede ser, porque los tres son eternos. Como Dios no tuvieron principio y no tendrán final. Entonces los tres son coiguales, porque son los tres Dios. Los tres son coexistentes, porque los tres existen a la misma vez. Entonces, estas son cosas que tenemos en las cuales estar bien cimentados. El espíritu de santidad, cuando Pablo dice el espíritu de santidad, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y le voy a dar, por ejemplo, otros nombres que el Espíritu Santo tiene en la Biblia. Él es llamado el Consolador. Él es llamado el Espíritu de adopción, porque a través de Él Dios nos adopta como sus hijos. Él es llamado también el Espíritu de Cristo. En el Evangelio de Juan, Él es el Espíritu de verdad que nos guía a todas las cosas. Usted dice, a mí se me dificulta mucho leer la Biblia y que se me queden las cosas. Bueno, hay que orar. Padre, te pido que a través del Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad me guíe a entender lo que estoy leyendo. Quizás los hermanos aquí piensan, ¿y cómo es que el hermano dice que un día nos va a tocar a nosotros predicar? ¿Cómo le voy a hacer para preparar un tema? ¿Cómo le voy a hacer para explicarlo, para que los demás lo entiendan? El Espíritu de verdad se encarga de enseñarnos la palabra y de ayudarnos al enseñar esa palabra. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchos nombres en la Biblia. Aquí Él es el Espíritu de santidad, obviamente indicando o enfatizando la santidad de esta persona de la Trinidad que es el Espíritu. Ahora, ¿cómo fue que Dios declaró que Cristo es el Hijo de Dios con poder? Bueno, fíjese el versículo al final del 4. Por la resurrección de entre los muertos. Esto es algo maravilloso, hermanos. Que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él dio su vida, Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Dios Padre lo resucitó, ¿para qué? Bueno, una de las razones por las que Dios Padre resucitó a su Hijo fue para declarar que Cristo era su Hijo. Era como el sello de la aprobación. Aquel que murió
aquel que murió la muerte más vergonzosa, más dolorosa. Él terminó la obra y por lo tanto yo ahora lo voy a resucitar de entre los muertos para que la gente sepa, para que la gente vea que Él realmente es mi Hijo. Sería bueno que si usted no ha aceptado a Cristo, usted pudiera creer bajo el testimonio que el Cristo que murió es el Cristo que resucitó. Y si Dios está satisfecho, Él está contento con su Hijo por lo que Él hizo en la cruz y lo resucitó de entre los muertos, usted y yo también podemos creer y aceptarle a Él como nuestro Salvador. Entonces, el versículo 4 nos enseña que Dios declaró a Jesucristo como su Hijo, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo va a seguir con el tema del apostolado. Leímos ahí en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Recibimos de quién? ¿A quién se está refiriendo cuando dice en el versículo 5, por quién? Se está refiriendo a Jesucristo, así es. Esas son cosas, hermanos, que tenemos que notar, que tenemos que investigar, preguntarnos, ¿por qué la Biblia dice lo que dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, ¿por quién recibimos la gracia? Por Cristo. Fue por gracia, dice Pablo, que yo pude ser salvo de mis pecados. Por gracia. Lo hemos estado enfatizando, es un favor, es un beneficio, es un regalo inmerecido. Usted y yo no merecemos aceptar a Jesucristo, no merecemos ser salvos. Pero Dios por su gracia nos quiere dar la salvación que es mediante a su Hijo. Hay otra cosa que recibimos por medio de Jesucristo. ¿Cuál es? No solamente la gracia, el apostolado. Esto concuerda con lo que decíamos en el versículo 1, que Pablo dice ser llamado a ser apóstol. ¿Llamado por quién? ¿Por los demás apóstoles? ¿Por un concilio? No. Aquí el apóstol Pablo hace claro que a través de Jesucristo él recibió el apostolado. Hoy en el 2020 es absolutamente imposible que alguien diga, ya no lo voy a repetir porque ya lo consideramos, pero es imposible que alguien diga que ha recibido el apostolado por parte de Jesucristo. Ahora, ¿para qué Pablo recibió la gracia? ¿Para qué Pablo recibió el apostolado? Él dice ahí, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo me dio de su gracia, me salvó. Cristo me llamó a ser apóstol, me introdujo al apostolado para poder salir a predicar el Evangelio. ¿Se acuerda que le dije que Pablo va a salir a predicar a los gentiles? Y ahí es donde dice que él iba a salir a la obediencia de la fe, para la obediencia de la fe en todas las, ya no solamente los judíos, no, sino a todos los países, a toda nacionalidad. Pablo iba a poder salir a predicar el Evangelio y ganarlos para el Señor Jesucristo por amor de su nombre. Vamos al versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros. Ahora Pablo dice, ustedes también, romanos. Él está hablando a los hermanos en Roma. Ustedes también, hermanos, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, hermanos, usted y yo ya no somos llamados al apostolado, pero nosotros sí somos llamados por el Señor Jesucristo. Y cuánto quisiéramos que alguien que no ha oído o no ha aceptado el llamado de Cristo pueda hacerle caso, creer en Él, y los que ya hemos creído en Cristo podamos tener en claro que es el Señor el que nos ha llamado, no es el hombre, es el Señor el que nos ha llamado. Y dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma. Ahora Pablo nos dice a quién está dirigida la carta. El versículo 1, ¿quién escribió la carta? Pablo. Versículo 7, ¿a quién fue escrita la carta? A los que están en Roma. Ahora rápidamente quiero decirle algunas cosas acerca de Roma.
de las asambleas, porque lo más probable es que no había una sola iglesia en Roma, sino que era más de una. Pero si nosotros vamos, y esta es otra cosa interesante, hermanos, que nos podemos preguntar, ¿dónde estaba Pablo cuando él escribió la carta a los romanos? Y ahí es donde tenemos que buscar, y tenemos que, como si fuera, acomodar las piezas. Ahí le va. Si usted lee Hechos capítulo 20, se va a dar cuenta que en su tercer viaje misionero, tercer y último viaje misionero, Pablo pasó por Corinto. Él ya había predicado en Corinto, él con la ayuda del Espíritu Santo había establecido la iglesia ahí. Pero en su tercer viaje, él va a Corinto a visitar a los hermanos. Y está ahí por 3 meses. Y si usted va a Romanos 16, al final de este libro que estamos estudiando, Pablo al final recomienda a los hermanos en Roma a una hermana que es de Cencrea, se llamaba Febe, y él escribe y les dice: yo quiero que la reciban como es digno de los santos. Y él dice que esta es una hermana de Cencrea. Y otra vez, si usted se busca un diccionario bíblico y busca Cencrea, usted va a ver que Cencrea era un puerto en la ciudad de Corinto. Entonces, ¿dónde estaba Pablo cuando él escribió la carta a los romanos? Él estaba en Corinto. Él estaba en Corinto escribiendo esta carta durante su estadía de 3 meses en su tercer viaje misionero. Ahora, ¿cómo es que llegó el Evangelio a Roma? Bueno, no estamos seguros. Una manera en la que sí sé es que si usted lee Hechos capítulo 2, judíos de distintos lugares viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ahí es cuando Pedro se paró a predicar y 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Y Hechos capítulo 2 nos hace ver que en esa multitud habían personas de Roma. Posiblemente ahí fue cuando estos hermanos regresaron a su lugar y comenzaron a compartir el Evangelio con sus familiares, con sus vecinos. Qué bonito es cuando el Evangelio llega a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es mejor? Cuando el que ha recibido a Cristo dice: yo ahora quiero compartirle el Evangelio a mis hermanos. Yo quiero compartirle el Evangelio a mis vecinos. O cuando se nos acercan hermanos y dicen, vamos a suponerlo, yo tengo conocidos en San Juan del Estado, ¿cuánto me gustaría que ellos también pudieran escuchar el Evangelio? Y quizás así fue como llegó el Evangelio a Roma, a través de estos hermanos que regresaron de Jerusalén habiendo aceptado al Evangelio. Fíjese lo que dice Pablo de los hermanos en Roma. Número 1, amados de Dios. Obviamente que Dios nos ama, aquellos que hemos creído en su Hijo. Número 2, hemos sido llamados a ser santos. Somos amados por Dios. Pero aquí le va también, hermanos, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Para perdonarnos nuestros pecados únicamente y seguir viviendo como querramos? No. Dios nos llama para ser santos. ¿Qué significa santos? A veces pensamos que los santos son Pedro, Judas Tadeo. Pero sabe, la Biblia enseña que toda persona que acepta al Señor Jesucristo es santo. Yo no sé si usted sabía que si usted es salvo esta noche, la Biblia lo llama a usted santo. ¿Por qué? Santo significa apartar. Nosotros estábamos en el pecado. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos apartó del pecado a la justicia para poder servirle a Él. ¿Sí? Y ahora que Dios nos ha apartado del pecado para estar en la justicia, servirle a Él, es nuestra responsabilidad día a día mantenernos santificados. ¿Qué nos va a ayudar a santificarnos? Dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su corazón? Dice, con guardar tu palabra.
Efesios capítulo 5 nos enseña que la Biblia, la palabra de Dios, tiene un efecto como el agua que limpia suciedad. Así la Biblia nos va purificando. Entonces, día a día usted tiene que proponerse: Señor, ayúdame a santificarme. Tú ya me has apartado del pecado, ahora yo tengo que seguir apartado del pecado. Leyendo la Biblia, orando, congregándose, todas estas cosas nos ayudan a mantenernos santificados al Señor. Entonces somos amados de Dios, somos llamados a ser santos, y el deseo de Pablo es: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los demás versículos que hemos leído vamos a repasarlos brevemente porque el tiempo ya se fue. Pablo dice en el 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Sí? Cuando dice aquí todo el mundo, se está refiriendo al Imperio Romano. Si usted ha leído un poco de historia, usted sabrá que el Imperio Romano conquistó gran parte de Europa, de Asia, de África. Y entonces Pablo está diciendo: a mí me alegra, me contenta que los hermanos en Corinto saben que ustedes se han convertido al Señor. Los hermanos en Galacia se han dado cuenta que ustedes han aceptado al Señor. Los hermanos en Filadelfia y en todas las iglesias en el mundo romano, Pablo dice: la fe de ustedes se divulga. Y sabe, así es también con nosotros. Hay hermanos en varias partes de la República que saben que hay personas que se han convertido a Cristo aquí en Magdalena. Saben que hay hermanos que tienen el deseo de aprender más de su palabra. Hay hermanos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que saben lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes y ellos se alegran. Y así deberíamos de ser nosotros cuando sabemos que el Evangelio llega a otros lugares. Esto debe de ser motivo de regocijo, de saber que el Evangelio, la palabra de Dios, se está propagando por todos lados. Pablo dice en el 9: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Ayer mi papá enfatizaba que la adoración, el servicio a Dios es algo espiritual, ¿sí? No es algo carnal, es algo del espíritu, algo en lo más profundo de nuestro ser. Servimos a Dios en nuestro espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Ahora, estas son cosas que tenemos que notar, hermanos, al leer en un capítulo. Se fijó en el versículo 1, ¿el Evangelio de quién? El Evangelio de Dios. Ahora en el versículo 9, el Evangelio de su Hijo. ¿Sí ve? El Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo. Es el Evangelio de Dios porque proviene de Dios. Es el Evangelio de su Hijo porque el Evangelio se enfoca en el Señor Jesucristo, como ya hemos mencionado. Y Pablo les dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo les está haciendo de ejemplo que él oraba por los hermanos en Roma. Y entonces así también, así como hermanos en otros lugares del mundo están orando por ustedes aquí, ustedes al conocer a hermanos en otros lugares pueden fomentar ese buen deseo de poder orar por hermanos en otros lugares que sabemos que se reúnen al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que pedía Pablo por ellos? Dice el 10: rogando que de alguna manera tenga al fin. Esto nos indica, hermanos, que Pablo no había visitado Roma. Pablo nunca había tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Roma. No conocía a los hermanos. Algunos habían estado en otros lugares, quizás los había conocido ahí, porque al final en Romanos capítulo 16 Pablo enlista varios hermanos por nombre y les manda saludos, pero Pablo nunca había ido a Roma. ¿Sabe? Pablo sí va a llegar a Roma, pero no va a llegar a predicar. ¿Qué le va a pasar a Pablo en Roma? Va a ser juzgado, va a ser sentenciado a muerte y va a ser decapitado. Pero Pablo nunca tuvo el privilegio de visitar las iglesias en Roma. Y él dice aquí: yo tengo el deseo que al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él tenía ese deseo de poder visitarles.
Pero les explica por qué es que no había ido. Dice, porque deseo veros, los quiero ver. Y también quiero comunicarles algún don espiritual. Yo les quiero dar enseñanza que pueda animarles, que pueda fortalecerles, a fin de que seáis confirmados. Pero les va a dar la razón por la que no. Bueno, primero les dice en el 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hombre, por eso es tan bonito ser parte del cuerpo de Jesucristo. Quizás ustedes dicen, bueno, los hermanos que están predicando, ellos nos animan a nosotros, pero seguramente nosotros no somos de ánimo a ellos. Claro que sí, mutuamente nos animamos. Pablo dice, no solamente yo quiero animarlos, no solamente yo quiero confortarlos, pero ustedes también me van a confortar a mí. Por eso la importancia, hermanos, de congregarse, porque nadie es indispensable, nadie puede ser un lobo solitario. Todos necesitamos pertenecer a un cuerpo y necesitamos la enseñanza de la palabra, necesitamos convivir con hermanos que nos animen, que nos ayuden a seguir adelante. Y ahora sí, en el versículo 13 les da la razón por la que no había ido. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Las ganas no faltaban. Pablo dice, yo he querido ir, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Quién había estorbado a Pablo? Hay solamente uno que quiere poner obstáculos para que el evangelio llegue a un lugar, y ese es el diablo. ¿Sabe? Nosotros lo sentimos mucho cuando íbamos a venir. Yo ya había acordado con los hermanos Cervantes que el día 10 de enero íbamos a venir. Y una semana, 10 días antes, todo se comenzó a complicar. Traba tras traba, al punto que yo le dije a Penélope, ¿será que vamos a poder ir? Y ahora que nosotros venimos y vemos cómo el Señor ha ido ayudando a bendecir su palabra, nos damos cuenta por qué el diablo estaba poniendo trabas. El diablo pone trabas, hermano. Y nosotros tenemos que seguir adelante confiando en el Señor, no dejarnos derrotar por Él, sino que el diablo pueda ser vencido para que el evangelio llegue a Magdalena y a muchos otros lugares. Pero Pablo dice que él había sido estorbado. Dice en el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Yo siento ese compromiso de predicar el evangelio, dice Pablo. Y dice en el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy, o dice él, estoy listo para anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero terminar con esto. Pablo era un hermano que siempre estaba listo, siempre estaba dispuesto. Así nos encontramos nosotros, aquellos que ya hemos aceptado a Cristo. Estamos a la orden de nuestro Señor. En Romanos 1:15, Pablo estaba listo, dispuesto para predicar. En Hechos 21, Pablo estaba dispuesto para sufrir por causa del evangelio. En 2 de Corintios 10:6, Pablo estaba dispuesto para ayudar a los corintios a pesar de todos los problemas que habían en la iglesia ahí. Estaba listo, estaba dispuesto. Pero aún más, hermano, la última carta que Pablo escribe, 2 de Timoteo, Pablo llega al final de su vida. Él sabe que el final es inminente, ya está cerca su muerte. Y Pablo escribe a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo dice, yo estoy dispuesto aún a morir. Yo estoy listo, si Dios permite, si Dios quiere, que yo tenga que dar mi vida por el evangelio, lo voy a dar. Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir el ejemplo de Pablo y siempre estar dispuestos para Dios. Dios bendiga su palabra.